Ya estamos aquí en Info 3 Noticias con el intendente de Ushuaia, presidente del Partido Justicialista, Walter Boto, por primera vez en Info 3 Noticias. No habíamos tenido el honor de que venga, intendente. ¿Cómo anda? Buenas noches, Mili. Buenas noches, Carlos. La verdad que la primera vez. Sí. Es hermoso el estudio. Agradecer a los chicos del control que me han tratado muy bien también. Y muy contento de estar acá. La verdad que muy contento. Bueno, un fin de semana súper movido, con toda la dirigencia en Río Grande, mostrando una señal de unidad. Lo vi a Pino, Miriam Martínez, Andrea Freites, bueno, los concejales de Ushuaia, lógicamente. Están todos unidos y también preocupados por lo que pueda pasar en octubre, Walter, ¿no? Y la verdad que sí, me creo que en principio felicitar a toda la dirigencia y la militancia del Partido Justicialista de Río Grande que logró una convocatoria histórica. Realmente la Peña no solamente tuvo una gran convocatoria, sino que a su vez hubo como mucha felicidad de la gente, ¿no? De estar, de ser parte. Y me parece que eso demuestra que en estos contextos complejos pude también recorrer y hablar con casi todos los vecinos que estaban ahí, ¿eh? Me tomé el tiempo de acercarme, de preguntarle de qué barrio eran. Había mucha gente de Margen Sur, de Chacra 2, de Chacra 4. Preguntarles cómo le estaban pasando, cuál era la realidad que hoy les tocaba atravesar, si estaban cómodos. Y la verdad es que en este contexto me parece que queda la necesidad de la gente de sentirse en un espacio colectivo y en un contexto económico tan difícil que en Río Grande se siente mucho, que golpea, sobre todo en el embate con la industria, en el frenate económico, en el frenate de obras públicas, que también se siente, digo, he charlado con compañeros que trabajan en la UOC, en la construcción, con empresas, he estado con pymes también, empresas chicas, que me han dicho, el año pasado teníamos 200 trabajadores, hoy tenemos 30, una empresa de la construcción en la ciudad de Río Grande. Lo mismo pasa en Ushuaia, ¿no? Pues en Ushuaia todavía tenemos el turismo que viene, si bien hemos tenido baja en el turismo nacional y el turismo brasilero, porque estamos caros en dólares, entonces nos hace poco competitivos, todavía hay algo de turismo que genera alguna movilidad económica, pero muy complejo. Y me parece que la Peña demostró eso, la necesidad de encontrarse, de ir para adelante, de estar juntos, de que nadie puede ser feliz en soledad, como decía Leonardo Fabio, un gran artista de la cultura peronista también. Y la necesidad de construir comunidad en estos contextos muy complejos de la Argentina y de Tierra del Fuego. Walter, ¿por qué no se pudo dar antes esta juntada de diferentes, dentro del Partido Justicialista, pero diferentes sectores, y aquí en Río Grande? Porque, bueno, sabemos que costó tanto y tantos años poder llegar a juntarse en este ámbito. El Partido Justicialista obviamente es un partido muy grande, es el partido más grande de la provincia, tiene 22.000 afiliados, es un partido muy complejo, yo digo el cuarto municipio, ¿no? Porque realmente es muy complejo con los dirigentes sindicales, todos los dirigentes que contienen, los militantes, y también en un campo popular que fue una unidad hasta hace solo 2 años, donde se ganó la gobernación, nos juntamos todos, se ganaron las intendencias nuevamente, las mayorías legislativas. Entonces, bueno, ha sido complejo. Nosotros teníamos previsto esto para el 2, hacerlo en las 3 ciudades, no había lugar, y conseguimos lugar para el 9 acá, y en Tolwyn conseguimos lugar justamente el fin de semana pasado. Así que decidimos hacer esta Peña de Evita, no el mismo día, sino en 3 días distintos en las 3 ciudades. Pero bueno, costó, pero lo que cuesta vale, como siempre, y creo que ha arrojado eso, que el Partido Justicialista está más movilizado, la dirigencia y la militancia están movilizados, se ha sentido, como también la necesidad de encontrar espacios que contengan y donde se discuta y donde podamos pensarnos juntos para adelante, que es lo más importante, ¿no? Y pese a las diferencias, ¿no? Porque lo decía Miriam Martínez, acá somos todos diferentes, decía Miriam, pero bueno, tenemos un objetivo en común nosotros, que es frenar la ampliación de un Congreso libertario. Bueno, yo creo que esa es la principal lógica, y creo que lo que va a asignar esta elección, que es una elección nacional, y esto, acá quiero hacer algo de foco, es una elección netamente nacional. Acá hay 2 modelos en pugna, y hay un modelo
que se fue de mambo con la motosierra, que está llegando absolutamente a todos los hogares, que sabemos que la inflación está en dólares, o sea, el corrimiento de los precios está en dólares, y lo vemos en el supermercado todos los días, lo vemos en la construcción, lo vemos en el ataque a los jubilados, en el ataque a la educación, a la universidad, al Garrahan. Bueno, y en este contexto siempre va a haber diferencias y tensiones. Lo que hay que tener en claro es cuál es el enemigo. Por eso yo decía en La Peña, mi único límite es Javier Milei. Yo he escuchado decir mucho, mi límite es este, mi límite el otro. Digo, el límite de los fueguinos y los argentinos o argentinas que pensamos en un país con derechos es Milei, porque además en noviembre van a tratar la ley de reforma laboral. Esto hay que tenerlo en claro. Yo qué creo que va a suceder. Creo que en el poroteo y en lo que y en lo que se viene, Tierra del Fuego le da al bloque de Fuerza Patria. Bueno, hoy se ha tenido varios nombres, pero el Peronismo Nacional y Fuerza Patria en este contexto, el número 24 o 25 del Senado de la Nación. ¿Qué significa eso? Que con 25 Milei va a tener una barrera para que no pasen todos los goles. Con 24 no, porque significaría que Milei tiene la mayoría grabada. Y eso, imagínense, que sin mayoría grabada Milei ha hecho lo que ha hecho en el país, imagínense con mayoría grabada. Por eso es importante repensar todos de acá al 17. Y yo creo, lo que decía Gustavo Melella en estos días, sigamos trabajando en la unidad, hay momentos hasta el 17 para reflexionar. Sí. Lo importante es comprender que en este contexto de país, nuestro único enemigo tiene que ser Milei, aún sabiendo que hay diferencias y sabiendo que hay problemas que tenemos que resolver provinciales, sin ningún lugar a dudas. Ahora, en un contexto en donde achican los recursos coparticipables, y esto le pasa a todos los que manejamos ejecutivos, a los 4 ejecutivos de la provincia, donde no tenés obra pública, con lo cual cuando antes vos tenías planes de obra pública, no solo te ayudaban a generar puestos de trabajo y había movilidad, y cuando había un Estado Nacional que aportaba, sino que también te liberaba fondos para cerrar paritarias más altas. Y en esto lo hablaba yo el otro día con el gobernador, porque el problema que tenemos los ejecutivos hoy es que baja la copa, no tenés planes de obras públicas y te recortan todos los programas de financiamiento nacional. Entonces la sábana es una sola y en ese contexto hay que gobernar. Walter, muchas veces la gente minimiza una elección de medio término, algunos ya indican va a ir poca gente a votar, hay gente desencantada. Para vos, ¿qué se pone en juego justamente para Tierra del Fuego en octubre? Para mí creer que en esta hay que definir el 2027 es muy lejos. En principio porque siguen despidiendo a trabajadores de las fábricas, sí, porque sigue habiendo despidos en el sector privado, porque no hay consumo y eso baja la actividad y claramente los comerciantes terminan recortando por donde se recorta siempre, que es la mano de obra y los trabajadores. Porque los costos no te dan para sostener la misma cantidad de empleo que vos sostenías o la misma cantidad de ventas y por ende la misma cantidad de empleo. Creo que lo que se juega es qué modelo de provincia queremos, pero en un modelo de patria, de país. Por eso creo que la unidad de provincia de Buenos Aires, aún con las diferencias entre Axel, Massa, Kicillof, Máximo, creo que ha sido un ejemplo y se nuclearon en un espacio que se llama Fuerza Patria para pensar en cómo detenemos los avances de las políticas liberales. Claramente se ha ido de mambo. ¿Por qué esa unidad que a nivel nacional sí están de acuerdo, en la provincia no se lleva a cabo? Y porque yo creo que hoy la concentración de los problemas que es la gran disputa que es provincia de Buenos Aires, acá deberíamos tomar todo el mismo ejemplo. Por eso nosotros fuimos con el gobernador a construir en las coincidencias. Y también uno entiende, después de gobernar tantos años la ciudad de Ushuaia, que hay que acompañarlo al gobernador y hay que darle las herramientas y hay que estar para que ustedes imagínense en un contexto donde tenés un presidente que se quiere llevar puesta a la provincia, si lo que haríamos es dedicarnos a golpear al gobierno de la provincia. Me parece que ahí estamos, porque ahí vamos todos en el mismo barco, estamos todos en la provincia de Tierra del Fuego, los municipios. Sí. Y creo que lo que sucede aquí es que se trae, Carlos, una elección del 2027 y se adelanta. Es un gran error, porque creer que vamos a jugar las elecciones ahora, priorizando las cuestiones personales por sobre las colectivas, es complejo.
porque seguimos discutiendo entre la dirigencia y mientras tanto nos mete, siguen pasando los despidos de fábrica, mientras tanto sigue bajando la coparticipación, mientras tanto se siguen metiendo con los jubilados, mientras tanto siguen desfinanciando la educación, mientras tanto siguen bajando la coparticipación, y en el mientras tanto siguen pasando. Entonces me parece que hoy la agenda nacional es ¿estás a favor o en contra de la política de Javier Milei, ¿no? Está bien, vamos con unos mensajes que mandan los televidentes. Sí. En un momento en que la unidad del PJ es tan necesaria, ¿cómo cree que impacta uno de los principales referentes decida romper o no integrar esta unidad? Hola, Info 3. Refiriéndose al intendente Martín Pérez. ¿A vos esto cómo lo tomaste? Sabemos que hace 20 años que están militando, los dos surgieron de la Cámpora. Sí, claro. ¿Cómo te... hemos trabajado mucho, inclusive. Cuando viste esto con el MOPOF. Mira, yo realmente creo que hay que reflexionar. Yo claramente me molesta y creo que vamos a tener, y creo que se está debilitando el campo nacional y popular. Por eso te decía, me parece que las cuestiones, y después está válido que cada uno quiera decir, yo quiero ser gobernador en el 2027, yo quiero ser intendente en el 2027. Ahora, me parece que hay paso a paso, y en el paso a paso definir lo más importante para Tierra del Fuego, y es que Javier Milei no siga avanzando. Por eso digo que hasta el 17 tenemos tiempo de reflexionar, y seguir invitándolo al intendente de Río Grande a que reflexione, a que piense que sin unidad en Tierra del Fuego, Javier Milei va a seguir avanzando por los derechos de los fueguinos y las fueguinas. ¿Están preocupados con esa situación? A ver, nosotros seguimos instando a la unidad y lo vamos a seguir haciendo todos los días, Carlos, hasta el 17. Después, evidentemente, para un acuerdo se necesitan dos partes, igual que para una pelea. Si una parte no quiere pelear, no hay pelea. Si una parte no quiere acordar, no hay acuerdo. Pero seguimos instando a que necesitamos una unidad del campo, no solamente el peronismo, el peronismo por ahí es hoy en la columna vertebral del campo nacional y popular en todo el país. Entonces, me parece que es seguir el ejemplo que hicieron en Buenos Aires y lo decía el gobernador. Mira, el gobernador lo definió muy bien la semana pasada. Dijo, nosotros en las listas estamos dispuestos a relegar todos los espacios, o sea, con lo cual no hay un problema de listas, hay un problema de contexto y de qué lee cada uno. Nosotros leemos que esta es una elección nacional en donde nuestro enemigo es Javier Milei y las políticas económicas que plantea Javier Milei para Tierra del Fuego. Sí. Y toda esta división celebradísima por los libertarios. Es que, claro, en el medio los libertarios pasan por el costado sin rasparse, sin discutir, sin decir que votaron en contra de los jubilados. Y nuestros diputados nacionales y nuestras senadoras han defendido a la provincia en cada una de las sesiones. Han sido parte de un bloque enorme. Y de hecho, cuando hubo que defender Tierra del Fuego, las banderas de Tierra del Fuego aparecieron en toda la Cámara de Diputados, con diputados de otras provincias de nuestro espacio, que por ahí tenían una mirada contraria a la ley 19640, que lo que había que hacer era docencia, y la hicimos. Entonces, hay que ser parte de un bloque que defienda a Tierra del Fuego. No se puede, una golondrina no hace primavera, Carlos, y me parece que en este contexto el peronismo nacional ya está replanteado y acá en Tierra del Fuego también. Entonces hay que pensar en la unidad. Y si no, después, bueno, se irá a la cancha y llevaremos cuál es la propuesta de Fuerza Patria, iremos a jugar a la cancha. Mientras tanto, hasta el 17 hay tiempo de reflexionar, porque si no jugás para Fuerza Patria, digo en este contexto, en el campo nacional y popular, y traes una elección y adelantás una elección a esta fecha provincial, que no tiene nada que ver con la elección nacional, ahí sí creo que le está haciendo funcional al gobierno de Javier Milei, ¿no? Bueno, tenemos muchísimos mensajes, vamos a hacer un mix como para que vos te mandan saludos a Walter de parte de los alemanes. En la Peña, alemana y el alemán, sí. En la Peña no estuvo la senadora Duré, dice uno. ¿Qué le puede decir voto a la gente joven? ¿Qué es lo que votan a Milei? A la alemana le debo el cartel porque me había pedido que arregle la entrada de Ushuaia, ya la arreglamos, ahora viene la segunda etapa, la pusimos en valor, que también era una obra del Gobierno Nacional, de Vialidad Nacional, que nos
nos cortaron, ¿no? La Sí, entrada a la porque esa ciudad, era de la nación. ruta nacional. Sí. Sin embargo, la hicimos con un fondo conjuntamente con el gobernador, porque de esto se trata, ir como resolviendo. Y a los jóvenes que no compran espejitos de colores, que ya ven a sus padres que se quedan sin trabajo, que ya ven a sus padres que no llegan a mitad de mes, que están viendo cómo es la situación, la educación. Sí. Bueno, entonces creo que es el momento de reflexionar. Y sabes que había muchos jóvenes en la peña. Y hablé con ¿Sí? cada uno. Sí, muchísimos pibes que me tomé el tiempo de hablar con ellos. Y había uno que me dijo, yo lo voté en mi ley y después vi lo que le pasó a mi viejo y cambié la Mirá mirada. vos. Es que, ¿sabes qué pasa, Mili? La realidad, uno puede construir discursos y escenarios. Ahora, la única realidad es cuando vos llegás a tu casa y abrís la heladera. Y en ese contexto es muy difícil. La economía, viste, la economía es lo que Ordena. te ordena un país y te ordena un Estado. Mm, Entonces, sí. es muy complejo explicarlo. Y vamos a hacer un trabajo hacia los jóvenes, ya lo estamos haciendo. Tenemos una juventud partidaria que es la JP, que está saliendo, que está hablando, que está encontrando, que está haciendo talleres de escucha, que está haciendo campamentos, que está... Bueno, hay que educar y formar también, porque hay un discurso, y esto nos está pasando mucho, y yo creo que a ustedes les debe pasar, este discurso del individualismo, del sálvese quien pueda, un discurso que es mundial, pero sobre todo en la Argentina, que usa la derecha para rompernos culturalmente. Y ese discurso del individualismo los pibes lo tienen a flor de piel. Entonces hay que romperlo, Es y eso se verdad. hace con educación, porque hay un discurso en eso sí me preocupa más que las peleas vacías de los dirigentes. Me preocupa mucho el discurso de odio que hay, lo decía el otro día, el sábado, el discurso de odio que hay, ¿no? Esto de hay cierto sector que goza que el otro se quede sin trabajo, ¿no? Sí. Sí. O que odia lo popular. O que odia lo popular y que celebra la represión, o que a un periodista casi lo matan y estén celebrando porque... y eso Sí, como que perdimos el eje ahí. perdimos, y hay una pérdida de la humanidad en el discurso y en las políticas de Javier Milei que es preocupante, ¿no? Que van corriendo los límites, y una vez que vos corres los límites, ¿qué hay más allá? Entonces, ese discurso, y con eso se hace con educación, con charla, por eso yo decía, che, vamos a responder con amor, organizándonos, y organizar la esperanza, que es el eslogan nuestro de la Peña, que ya empezamos cuando hicimos la primera en Ushuaia, no es un eslogan menor, ni tampoco es un eslogan vacío para subestimar, porque cuando pasan todas estas cosas, lo único que queda es la esperanza, como fortaleza de construcción para pelear a la injusticia. Y me parece que es por ahí, ¿no? Bueno, che, ¿quién tiene esperanza? ¿Quién tiene ganas de reorganizar la esperanza y de trabajar para cambiar el gobierno nacional? Que de esto se trata esta elección, de empezar a construir para cambiar el gobierno nacional, y todas estas desigualdades que estamos hablando y estas injusticias, cambiarlas a través de un gobierno nacional. Porque también quiero decirte algo, y permitime meter el último bocado, pero pensar un proyecto provincial fuera de un proyecto de país es una equivocación. Porque a la provincia, si al país no le va bien, ni a la provincia ni a los individuos le va bien. Y esto lo tenemos que tener con mucha claridad los foínos y las foínas, ¿no? Walter, no puedo dejar, faltan unos días para que se conozcan los nombres de los posibles, ¿no? Las listas. Y no puedo no preguntártelo. ¿Vas a ser candidato? ¿Encabezás alguna lista? ¿Surgió el nombre algún momento dentro del partido de que pueda llegar a encabezar la lista? Surgió a partir de un portal que yo siempre digo ha sido muy leal conmigo, porque durante 18 años de mi vida me pegó desde que empecé a hacer política. Pero a ver, si los nombres están en las discusiones, y cuando vienen los cierres, Carlos, tengo casi 22 cierres encima, los nerviosismos entran a jugar y mucho. Las últimas curvas siempre son peligrosas, digo yo. A mí me parece que los nombres tienen que estar en una cuestión secundaria. Yo en serio estoy convencido, y en esto coincido con el gobernador, cuando el gobernador dice, che, estamos dispuestos a relegar lugares en función de la unidad. Bueno, nosotros estamos dispuestos a jugar si hay que jugar, y si hay que encabezar, y el Partido Justicialista y el gobernador comprende que es el momento y que hay que hacerlo, se jugará, y si no, iremos
tener una lista de unidad, con nombres de unidad, en la discusión de estos días, que es lo que estamos discutiendo ahora, cuáles son los mejores hombres y mujeres de cada fuerza política que integran el espacio para representarnos en esta elección que se viene. O sea, no te importa si vas vos o no vas. La verdad es que, como siempre digo, y hoy charlaba con Miriam Martínez, estuvimos reunidos con la vicepresidenta del partido, y con Andrea Freites, que han hecho un enorme trabajo también, y nos acordábamos un poco de lo que fue la decisión mía de jugar a la gobernación o no. Ustedes saben que la candidatura estuvo largada y parte de las tensiones con el gobernador Melella fueron esas en su momento, y también saben que parte del Partido Justicialista me pedía que te postules. Que me postule, y la otra parte me decía no, porque necesitamos unidad, porque Tito Stefani venía de ganar la interna y venía de ganar la intermedia, venía muy fuerte. Sí. Y bueno, justamente los intendentes no querían partir los territorios y preocupaba que la derecha aproveche esa oportunidad. Y uno tomó la decisión de no ir a la gobernación, de acompañar y de acompañar un gran Frente Unidad. Entonces, como siempre lo hice, creo que las decisiones personales tienen que estar supeditadas a los proyectos colectivos. Si sirve, se jugará, porque tampoco no le tenemos Está bien. Tengo miedo. que repreguntar. Nunca tuvimos, pero creo que esto tiene que estar en base a una construcción colectiva. ¿Cuál es, después de esta elección, cuál es tu proyección y tu carrera? ¿Cómo continúas en la política? Como un militante político más. Yo estoy, y esto lo digo en serio, mirá que he tenido discusiones, inclusive tuve una discusión con mi gabinete, no una discusión, sino un intercambio de miradas, donde digo, che, crezcan, uno está a veces y a veces uno también no está, es así, pero siempre está para militar y ser parte de las construcciones. Siempre he estado para acompañar a todos mis compañeros, bueno, vos Mila lo sabés, para acompañarlos en sus candidaturas, en sus construcciones. Lo he hecho con Martín, lo he hecho con Eugenia, lo he hecho con todos los compañeros que han sido, lo he hecho con Andrea, lo he hecho con Miriam, lo he hecho con todos. Siempre estoy para acompañar. A mí me parece que lo que no podemos hacer es dejar de instar a que, si no somos inteligentes, el campo popular de Tierra del Fuego se va a diluir y corremos serios peligros que nos gobiernen los libertarios con su lógica liberal y con su lógica de motosierra, ¿no? ¿Notás que está polarizado? Yo creo ¿La que elección? digamos, hoy tenés libertario por un lado, el otro día lo escuchaba, el legislador Coto, y por el otro lado esto de el kirchnerismo, ¿no? Entonces yo decía, yo nunca me he corrido, siempre la gente sabe de dónde vengo, de dónde soy, cómo surgimos, y me acuerdo, y también aprovecho porque no me gusta el Twitter, aprovecho a responderle al gobernador Coto, al gobernador, perdón, al legislador, al candidato a gobernador Coto, el legislador Agustín Coto, que también, digamos, tiene pretensiones para adelante de disputar un espacio. Sí. Aprovecho para decirle que cuando gobernaba Cristina y cuando vino Néstor Kirchner, Río Grande tenía una crisis muy profunda, y Néstor dijo, vamos a llenar la fábrica de mamelucos, los mamelucos van a volver, allá por el Cruce de Martín, a volver a caminar por la ciudad de Río Grande, y lo cumplieron. Y llegó a haber en pleno empleo en Tierra del Fuego. Entonces, ¿qué mal le hizo el kirchnerismo a Tierra del Fuego? Bueno, cuando había pleno empleo. Hay una empresa... Después podemos discutir lo que se hizo mal o lo que se hizo bien. Pero Tierra del Fuego tenía pleno empleo. Y eso el legislador no lo puede esconder. Y hoy siguen echando trabajadores y me parece que se tiene que hacer cargo de eso también. Bueno, ¿no? hay una empresa que está por abrir muy grande y hoy decían que en un día recibieron 800. Es que sí, ¿cuánta gente hoy ya tenemos fuera del empleo formal? ¿Pudiste hablar con Harrington? Pregunta a la gente ese vínculo que también era muy fuerte. Miriam me dijo que trató de hablar con Harrington. Miriam habla con Daniel. Sí. Yo estoy siempre a disposición de poder hablar con Daniel. Sí. No tengo problema. Mi vínculo siempre fue más con los concejales. Con los concejales. Siempre fue mi vínculo con los concejales. Siempre estuvimos en un mismo espacio. Pero bueno, digo, en esto también. Yo he intentado hablar absolutamente con todos. Digo, con Martín también intenté hablar. Y como te digo, para un acuerdo necesita dos partes, ¿no? A ver, Mili, yo siempre hago lo que tengo que hacer. En todos los armados
voy y hago lo que tengo que hacer porque entiendo que mis diferencias personales, mis cuestiones, lo que yo pueda pensar personal o no, está siempre a un costado. Yo decidí dejar mis diferencias personales con Gustavo Melella para construir esto, porque entiendo la complejidad de gobernar la provincia y porque entiendo que Gustavo hace 4 años dio paritarias y cerró paritarias altas y entiendo cuál es el contexto económico que tenemos hoy también. Entonces, me parece que si todos entendiéramos un poquito eso, hoy estaríamos mucho mejor enfrentando las políticas de Javier Milei, porque la realidad es que así como recibieron 800 currículos, van a seguir recibiendo currículos. Entonces, ¿cuál es la discusión de ampliar la matriz o no ampliar la matriz en este contexto, ¿no? Bueno, está bien. ¿Pudo reunirse en Buenos Aires con Martín Pérez o no? ¿O esa reunión nunca fue? Nunca sucedió. Nunca tuvimos, no. ¿No? No, en Buenos Aires estuve con todos los dirigentes nacionales, Sí. Estuve con Cristina, estuve 3 días con Cristina, estuve con Axel, que salió la foto con Juan Carlos Pino, estuve con todos los diferentes referentes nacionales. No, con Martín nunca nos reunimos en Buenos Aires. bueno, ¿por qué tienen que votar Fuerza Patria para despedirnos? Porque Fuerza Patria es el anclaje de defender la provincia, pero en un anclaje de país, en un anclaje nacional del peronismo nacional, que está haciendo frente hoy a Javier Milei y es la alternativa junto a Javier Milei. Fuerza Patria es reconocer los errores, pero también aceptar de todo lo que se hizo en Tierra del Fuego en estos 20 años. Y que en los 12 años de Néstor y Cristina no hubo mayor bonanza que en otro contexto histórico para Tierra del Fuego. Y creo que eso hay que defenderlo. Y si queremos construir la alternativa, que es, como te decía Mili, volver a recuperar el país con un presidente, Fuerza Patria es el espacio. Gracias, Gracias. por Gracias venir a por ustedes. primera vez, Walter. Un placer recibirte y escuchar. Como siempre decimos, la gente necesita escuchar, involucrarse, sea del partido, no sea. Es importante que nos empecemos a empapar con las figuras y los discursos, ¿no?, de cara a los comicios de octubre.